ya con nosotros aquí en nuestros estudios de manera presencial el ingeniero Marcelo Cabrera Palacios, actualmente candidato a la prefectura de la Azuay por el movimiento Igualdad. Él fue ya prefecto provincial de la provincia, fue también alcalde de la ciudad, recientemente asambleísta de la provincia de la Azuay y ministro de Transporte y Obras Públicas. Ingeniero Cabrera, pues muy buenos días, gracias por estar esta mañana con nosotros. Pues lo importante sería iniciar este diálogo conociendo qué es lo que le ha motivado a usted luego de todo este recorrido, como ya dijimos, dos periodos en la prefectura de la Azuay, 2 periodos en la alcaldía de Cuenca, estuvimos también en la Asamblea Nacional y recientemente en el Ministerio del Trabajo, también una trayectoria en la Universidad de Cuenca, como dialogábamos hace brevísimos instantes antes de arrancar este diálogo. Pues qué es lo que le ha motivado en esta ocasión a usted nuevamente presentarse para una dignidad de este tipo. Bienvenido. Buenos días, Rosana, un gusto enorme en regresar a Antena 1 a los tiempos realmente aquí de manera presencial. Quiero agradecerle por la oportunidad que me brinda y desde luego también saludar a los cuencanos, cuencanas, azuayos, azuayas que escuchan su importantísimo programa de opinión que es muy sintonizado por la seriedad de los conceptos que se brindan aquí. Bueno, ingeniero, ¿qué es lo que le ha llevado a usted a tomar esta decisión de involucrarse en una nueva campaña electoral, en este caso, camino a la prefectura de la Azuay? Rosana, yo conozco la provincia en su extensión, fui 2 veces prefecto, como usted menciona, y ciertamente sé cómo el ciudadano de los diferentes cantones siente sus necesidades. Creo estar en la condición de brindar mi mejor experiencia, mi mejor conocimiento en este periodo que se avecina, de tal manera que de tener el apoyo de la ciudadanía, pondremos toda nuestra dedicación, nuestro trabajo, como lo hemos hecho en las ocasiones que fui electo prefecto y alcalde. Ahí están las obras, ahora que recorro la provincia, miro vías que lo hicimos con asfalto y doble tratamiento hace 18 años. La Turitarqui, la Girón San Fernando, la Ramada Nabón, la Tomebamba, la Chicti Tomebamba Guarainá, entre otras, de tal manera que Rosana, creo estar en la posibilidad de entregar toda la experiencia y conocimiento en beneficio de la provincia. ¿Por qué la prefectura y no la alcaldía? Porque la prefectura significa, yo diría, más trabajo, significa una recuperación de una provincia en donde la productividad no se ha dado la mano necesaria, no digo solamente en la última gestión, en donde tampoco se genera una gestión ambiental o se hace uso de la autoridad ambiental que tiene el gobierno provincial y en donde, por citarle solamente 3 casos, la vialidad es necesario atender de manera urgente. Mire usted, de los 6,000 aproximadamente o algo más kilómetros de vías que tienen a cargo el gobierno provincial, únicamente, Rosana, el 7% tiene mejoramiento, de tal manera que hay que trabajar desde el primer día en recuperar la provincia, en darle mejor calidad de vida a su gente. Ahora, ingeniero, precisamente una de las principales preocupaciones y dificultades que tenemos acá en la provincia es la vialidad y la necesidad de una vialidad en mejores condiciones, porque de esta depende fundamentalmente el desarrollo del turismo, también el desarrollo productivo para poder sacar los productos, para poder comercializarlos. Es decir, gran parte del desarrollo, en este caso de la provincia, va a depender de la vialidad. Usted estuvo en el ministerio. Realmente, ¿qué
creemos que las expectativas de que usted haya asumido el Ministerio de Transporte y Obras Públicas al ser cuencano y, como usted dijo, al haber conocido y conocer profundamente la situación de la provincia de Cuenca del sur del país, no cumplió quizás las expectativas que tenían los cuencanos y las cuencanas. Muchas propuestas, muchas necesidades se quedaron en eso, en propuestas y necesidades. Rosana, efectivamente, cuando yo he sido un ciudadano que he servido a mi provincia y a mi ciudad, cuando se me propuso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, yo fui con la ilusión de servir a mi provincia y a mi región. Fundamentalmente, desde luego, estaba el dedicarme a la vialidad del país. Sin embargo, ha habido en realidad una decepción por parte de la gente de La Suay al tener ministros cuencanos y que estas necesidades de Cuenca y de la provincia de La Suay no lleguen a cristalizarse. Rosana, lamentablemente el problema económico lacerante que encontramos el 24 de mayo del 2021 con un déficit fiscal de cerca de 7.000 millones de dólares en ese momento. Hoy me parece que se acerca a los 2.000 millones, le escuchaba a usted en algún noticiero, pero en ese momento se nos entregó un presupuesto, me refiero a mayo del 2021, de 141 millones. De los 141 millones, Rosana, la gran parte era para pago de deudas. Y le digo, ¿para qué deudas? Del ex Ecuador estratégico, del ex SECOF, en donde hubieron tantos escándalos. Encontramos el ministerio en medio sumido, en medio de una tremenda crisis de corrupción en muchos casos. Hicimos todo el esfuerzo para ponerlo en orden el primer año. En el segundo año, estamos hablando ya de a finales del 2021, presentamos un presupuesto de 1.400 millones para la vialidad del país. La Asamblea Nacional nos apoyó, nos aprobó 231 millones, de los cuales 100, Rosana, era nuevamente para pago de deuda. Es decir, frente a esa situación, preferí dar un paso al costado y regresar a mi provincia. A pesar de, con todas las gestiones que hicimos, se logró un incremento del techo de 550 millones para 4 años. Es decir, de esos 550 millones, cerca de 90 millones peleamos para la provincia de La Suay, lo cual está en el presupuesto. Ahora, ingeniero, también ha preocupado de alguna manera es que entendemos esta crisis económica y estos pocos recursos, pero la ejecución presupuestaria tampoco ha sido exitosa. Y no solamente en este caso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, fue un problema de toda la gestión de este gobierno, con una ejecución bajísima que definitivamente no deja de preocupar. Así es, Rosana, yo he observado los últimos números de la ejecución presupuestaria y sigue siendo baja. El mismo EMETOP no es un problema de gestión, no es un problema de gestión, centralismo, Rosana. Lamentablemente usted no maneja $1. Todo el dinero está centralizado en el Ministerio de Finanzas y es una cadena la que tiene que pasar de gestiones para que su proyecto se vaya aprobando. Son como 14 o 15 pasos hasta que un proyecto se apruebe y se le dé el ok para poder avanzar, de tal manera que las cosas se entrampan increíblemente, y ahí está lo que usted menciona con justa razón, la no ejecución presupuestaria, pese a los recursos ínfimos que se han entregado. Pero hay muy pocos recursos y encima no se ejecutan. Así es. Y eso ha dejado en una crisis quizás peor de lo que estaba en materia de vialidad, con algunos proyectos que todavía estarían pendientes. Por ejemplo, el acceso sur, ingeniero, eso quedó en veremos. El acceso sur, recuerde usted, Rosana, que fue adjudicado a la empresa Hidalgo. Habían adjudicado con los peajes que cuántas veces incluso conversamos aquí, se había adjudicado con la responsabilidad del EMETOP de pagar las indemnizaciones. Inicialmente fueron 25 millones de indemnizaciones.
los justos reclamos de los habitantes de la zona hicieron que las indemnizaciones suban a cerca de 45 millones. Apenas ingresamos al EMETOP, pedimos la certificación a finanzas para poder avanzar con el proyecto. Sin embargo, finanzas en ese momento, con el problema económico, nunca nos dio la autorización, y finalmente, cuando iniciábamos los diálogos con el concesionario nos dijo que su socio estratégico había desistido del proyecto, de tal manera que ese proyecto tiene que ser relanzado. Estábamos en ese proceso cuando yo terminé mis funciones en el EMETO. Otro tema que quedó pendiente y que había mucha expectativa era si por fin se concluía o no se concluía con los estudios para la vía de 4 carriles hacia los cantones orientales, que también ha sido un largo proceso que Cuenca y la provincia de la Azuay viene esperando, y seguimos esperando. Desde el 2013, pero en este caso quedaron en el incremento del techo presupuestario $2.100.000 para terminar esos estudios, de tal manera que una vez culminados los estudios, en el caso de merecer el apoyo ciudadano para la prefectura, pediremos inmediatamente la competencia para manejarla localmente una vez que los estudios estén terminados. Estudios para poder desarrollar la obra desde la prefectura de la Azuay. Exactamente, poderlo en la gestión público-privada que se pretende hacerlo con esa. Pero le pregunto, ¿y cuándo tendremos los estudios? Mire, ese hay que pues hacer un seguimiento, hay que mirar, porque los recursos están. Aquí depende de la voluntad política, y para eso están nuestros asambleístas también. Para el 5 de abril, Rosana, a mi salida en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dejé entregando un oficio en la presidencia de la Asamblea Nacional con los proyectos que fueron aprobados en este incremento del techo presupuestario para que se hagan el seguimiento respectivo, y ahí están los proyectos de la provincia de la Azuay. Ahora, entre otros proyectos de la provincia de la Azuay, que ha sido también un dolor de cabeza, podemos decir así, el kilómetro 49. Ahí también hubo una serie de retrasos, hubo una serie de inconvenientes. Ahora pudimos dialogar hace poquito con el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el ingeniero Barzallo. Parece que la variante está prácticamente lista. Eso me enteré yo. Se cerrará ya con esto el kilómetro 49 para poder de esta manera concluir con los trabajos de estabilización. Rosana, pero tampoco es dar una solución definitiva. No es dar una solución definitiva. El kilómetro 49 tiene que terminar, está la variante, nada más, lo cual significa que hay que culminar. Es algo muy temporal. Con la variante que va a funcionar hasta que los trabajos en el kilómetro 49 terminen. Ahí se consiguió que una de las mejores empresas constructoras de vías, que es de Zoisa Crespo, se haga cargo del proyecto, de tal manera que yo tengo la absoluta seguridad que ese proyecto terminará. Quedaron recursos también para los otros puntos de la porque no es el único. No es el único, que deban intervenirse también en esa vía. De tal manera que en este campo yo aspiro, y en el caso de llegar a la prefectura, haremos el seguimiento que sea necesario y las exigencias que sean necesarias para que estos trabajos culminen. Ahora, ingeniero, justamente estas dificultades con la cuenca Molleturo-Naranjal de alguna manera motivaron a que el sector productivo, a través de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, plantee una propuesta que de alguna manera llegó a concretarse con la participación de la empresa pública de la Universidad de Cuenca para plantear una primera idea, porque son unos estudios muy básicos para, ojalá en un futuro cercano, tener una nueva autopista hacia la ciudad de Guayaquil. Pero esto ha tenido que salir no del ministerio, no de los gobiernos seccionales, no del Estado, tuvo que salir del sector privado. Mire, Rosana, fue justamente esa carencia de recursos la que motivó mi exigencia, mi petición directa al presidente para que se incluya dentro de las prioridades del país la autopista
Cuenca-Guayaquil. Tuvimos varias reuniones con las cámaras de la producción, la Cámara de Industrias particularmente. Aquí tuvo un papel fundamental la Cámara de Industrias, que contrató los estudios de prefactibilidad con la EP de la Universidad de Cuenca, exactamente como usted dice, están ya los estudios de prefactibilidad. Entendemos que fueron ya presentados incluso al presidente. Así es, fueron ya presentados y esos estudios tienen que ser lanzados en el 2023 en una propuesta de alianza público-privada. Esta no fue el único caso. Acuérdese usted que el presidente anunció también antes de mi salida la autopista Quito-Guayaquil y la Cuenca-Guayaquil, de tal manera que ese es un sueño que, reitero, se lo ha hecho gracias al esfuerzo de la Cámara de Industrias y con la participación obvia de una empresa local solvente como es la EP de la Universidad de Cuenca. Otra vía, ingeniero, es la Cuenca Girón Pasaje, que tampoco está en las mejores condiciones. Ha tenido, digamos, trabajos que han terminado siendo parches para que la gente pueda de alguna manera circular, pero tampoco es una solución definitiva. No, la solución definitiva cuesta 140 millones, la reconstrucción de la Cuenca Girón Pasaje. De tal manera que... hay la intención de concesionarla. Había la intención y hay la intención de concesionar al menos del primer tramo Cumbe-Lentac y avanzar hasta la ciudad de Pasaje con ese proceso. Quedaron los recursos para los estudios. Y un tema que no le he mencionado, Rosana, cuando yo llegué al ministerio no había un solo estudio para poder justificar en la Secretaría de Planificación qué proyecto tenía y cómo avanzar con la aplicación ya de alguna ejecución de obra. Un solo estudio, con eso le digo todo. Ahora, ingeniero, justamente hablando de la vialidad, además como una de las competencias esenciales del gobierno autónomo descentralizado provincial, en este caso de el Azuay, ante la falta de recursos, ¿cómo hacer? ¿Qué van a hacer? Bueno, usted sabe que el gobierno autónomo provincial tiene un presupuesto aproximado de 68.300.000 dólares. Pese a la carencia, la limitación de recursos, acá usted puede al menos tener recursos que están en la caja del gobierno provincial. Ciertamente la situación es difícil, hay proyectos que están este momento en proceso y que se les dará la máxima prioridad. Me refiero, por ejemplo, a la vía Chordelec principal, la carpeta asfáltica en la vía Nabonco, Chapata, Morazloma, Oña, la carpeta asfáltica en la vía Gualaceo, Cahuachún, igual el mejoramiento de la vía Chicti, Tomebamba, Guarainac, entre otras, mediante un crédito del Banco del Estado. Y con el presupuesto que se tiene, entiendo que también está el puente Cosacopte y también está la Quingeo o la Y de Cumbe Quingeo, de tal manera que se irán avanzando. Pero usted me ha preguntado, ¿qué se piensa hacer para eso? Teniendo un limitado presupuesto están las prioridades viales. ¿Cómo determinan las prioridades? Determinando la productividad de cada una de las zonas. Entonces es importante señalar que estamos mirando la posibilidad y ya estamos trabajando intensamente en estos días de, por ejemplo, en la zona oriental, la terminación de la vía Chicti, Duc, Tomebamba, Guarainac, la vía Duc, La Azul, que es una zona riquísima en producción de papas, por ejemplo, de frutas y de varios, y muy buena zona agrícola. La vía en Gualaceo, la Gualaceo Mariano o Daniel Córdoba, Mariano Moreno. En la zona occidental, por las características de producción de leche que tiene, la lenta Asunción San Fernando, por ejemplo. Y en la zona costanera, también
debo decirle, es importantísima la vía pues que une en esta zona, en el cantón Pucará, la vía hacia Putucay, que también es importantísima darle su mejor configuración por la producción que existe ahí de cacao, de plátano, de maracuyá, entre otros. En su momento había elementos. la tasa solidaria, ingeniero Cabrera. ¿Es una propuesta o una posibilidad en la que usted quizás repensaría luego de que en su momento quien estuvo de prefecto, el ex candidato presidencial Yacu Pérez, eliminó esta tasa? Mire, Rosana, ya son temas que los discutiremos con la Cámara Provincial, pero es importante también aquí la gestión nacional e internacional. Yo creo que lo he demostrado en las ocasiones que he estado en función pública, en el mismo gobierno provincial. Se consiguió del Japón la donación de maquinaria para el mantenimiento y construcción vial. Se consiguió del mismo Japón maquinaria para perforación de pozos, que hasta ahora está funcionando, Rosana. Se han hecho como 80 pozos, de los cuales 30 están en pleno funcionamiento. Acá habrá que rehabilitar, actualizar esa maquinaria. Tendríamos inmediatamente que gestionar ante la misma embajada el que nos permitan actualizar o dar el mantenimiento adecuado a la misma. Y en este contexto, ¿qué va a pasar con asfaltar? Tiene que fortalecerse, Rosana, es la empresa símbolo de la prefectura, es como etapa en la municipalidad de Cuenca. Yo creo que si hay una razón fundamental del gobierno provincial, de su existencia, es la vialidad. Entonces tenemos que fortalecer, asfaltar esa empresa. Tendrá que servir en primera instancia a la provincia y desde luego también generar recursos con algunos contratos de fuera de la provincia, pero siempre priorizando las necesidades de la provincia. Ahora, ingeniero, para no quedarnos solamente en la vialidad en honor al tiempo, otra de las principales preocupaciones, la primera en realidad, y no solamente de Cuenca, de la SUAY, sino a nivel nacional, es el de la inseguridad. Aquí mismo estamos viviendo situaciones muy complejas. Este fin de semana hubo un intento de sicariato en una zona muy concurrida como es la avenida Don Bosco, pero no podemos olvidar lo que está pasando también en cantones como Ponce Enríquez, la parroquia Molleturo también, sobre todo con la incursión de grupos armados en relación a las actividades mineras. ¿Cuál es la propuesta en materia de seguridad? Mire, Rosana, aunque no es una competencia directa de la prefectura, sin embargo, nosotros lideraremos todo lo que sea necesario para que lleve adelante las mesas necesarias para que este tema sea un tema prioritario de todos. Aquí tenemos que trabajar todos en el tema de la seguridad. Todas las acciones que enrumbe el gobierno provincial, vialidad, productividad, gestión ambiental y riesgos, turismo, que es cómo vamos a incrementar el turismo si no hay seguridad. Si no hay seguridad y no hay vías. Exacta, y no hay vías. Igualmente la participación ciudadana y derechos, que es fundamental en lo que significa la participación de los azuayos y azuayas. Todas tienen un eje transversal que es la seguridad, y en ese campo de ser merecedor del apoyo ciudadano, lideraré las mesas y las acciones que sean necesarias en este campo dentro de la seguridad, porque es algo que afecta a nuestra vida misma, Rosana. Y como decía hace un momento, de la mano de la inseguridad está muy directamente el tema de la actividad extractiva ilegal en condiciones irregulares. Acaba hace muy poco de ser asesinada una joven ambientalista, además en estado de gestación. En la parroquia esta de Molleturo. Hay
serias dificultades con la minería ilegal, pero además entendiendo que no hay una participación efectiva del Estado ecuatoriano para combatir, en este caso, la minería ilegal. Además, diría yo, como una justificación para que las transnacionales, o entre comillas, la minería legal pueda ingresar, que es la insistencia, además, del gobierno nacional respecto de los proyectos Loma Larga y Río Blanco. Rosana, yo creo que hay una consulta que se llevó, no es que creo, yo participé activamente. ¿Cómo votó usted? Pues siempre a favor de Cuenca, a favor del agua de Cuenca. Y yo incluso fui alcalde y fue uno de los motivos de mis enfrentamientos permanentes con el régimen del expresidente Correa, recuerde usted, porque yo tenía la obligación de hacer conocer la posición del Consejo Cantonal de proteger nuestras fuentes hídricas. Yo creo que en este campo, Rosana, es fundamental el devolverle la autoridad ambiental que tiene el gobierno provincial. Es decir, aquí yo le veo 4 ejes fundamentales, que son la adaptación al cambio climático, la mitigación al cambio climático, el fortalecimiento institucional, y aquí viene la fundamental, la vigilancia y control ambiental. Es decir, aquí lo que tenemos que hacer es que se cumplan los programas y las resoluciones. Que se cumpla la consulta popular. ¿Cómo vamos a hacer para que se cumpla la consulta popular cuando tenemos esta arremetida? Hay incluso una demanda de apelación, una apelación que presentó el propio gobierno nacional contra la suspensión de las actividades mineras. Rosana, yo alguna vez hablaba con el exministro de Energía y le decía, no es posible que estos temas avancen en mi provincia. Y ciertamente también escuchaba de él sus razonamientos, pero aquí hay que entrar a enfrentar el problema. No vamos a dejar de tener problemas, Rosana, los problemas existirán, pero tenemos la decisión, el coraje suficiente para enfrentar esos problemas y saber que aquí tiene que hacerse valer la decisión de Cuenca y de la provincia. Ahora, ingeniero, quizás yendo ya un poquito al tema más político, ustedes están solos como Igualdad, junto con Jaime Moreno como candidato a la alcaldía. ¿Qué pasó con Adrián Castro? Mucho se escuchaba de que él iba a ser presumiblemente el candidato a la alcaldía. Mire, Rosana, yo creo que yo le he dicho, Adrián Castro trabajó conmigo en el ministerio. En la ANT también, muy de cerca con el ministerio. Las cosas se reciben de acuerdo a quién los hace. Yo personalmente le deseo el mejor de los éxitos a Adrián Castro y creo que el tema hasta ahí está claro. ¿Hubo alguna divergencia ahí, alguna situación? Prefiero no opinar más, Rosana, simplemente en ese tema espero pues que las cosas para él vayan adelante. Respecto de otra candidata, dialogamos aquí con la ingeniera Dora Ordóñez y decía que usted fue quien apeló y quien estuvo detrás de esta posibilidad de que ella sea desacreditada o no se acepte su candidatura. ¿Usted tuvo algo que ver ahí? Rosana, fue una apelación que lo hizo Participa, incluso en contra de mi voluntad, y yo creo que en ese tema ella tenía que aclarar ante el CNE y creo que las cosas han salido en ese sentido que mejor. Va a ser igualmente candidata. Así es, desde luego. ¿Qué pasó con el movimiento Creo? De alguna manera, en algunos procesos electorales ustedes estuvieron juntos, usted fue ministro del actual presidente Guillermo Lasso, pero el candidato de Creo es Paul Carrasco. Acá. Rosana, en cada proceso, nosotros hemos tenido una alianza con Participa ya varios años. En esta ocasión no fue la excepción. Volvimos a reiterar esa alianza, de tal manera que con esta estamos presentándonos en esta campaña electoral. ¿Y con Creo? No, ¿Nada? No, en absoluto.
¿Cómo están Los candidatos del gobierno están a la vista y usted lo sabe. Es Paul Carrasco, en una alianza, él está como candidato en este caso para la alcaldía de la ciudad. Respecto del resto de cantones, nosotros generalmente nos concentramos lamentablemente en Cuenca porque estamos acá, pero no es solamente Cuenca. Cuando pensamos en el Azuay, estamos con candidatos en el resto de la provincia. Yo he dicho, Rosana, que la provincia no es solamente Cuenca, efectivamente. Estamos con los mejores candidatos en los diferentes cantones. Ayer, por ejemplo, estuve en Paute con nuestro candidato a la reelección, Raúl Delgado. Hemos estado en la Ponce Enríquez con nuestro candidato a la reelección, Baldor Bermeo. En Gualaceo tenemos a Marco Tapia, por citarle solamente 3 candidatos. En Púcara tenemos a Luis Dianes, en fin. Pero no escucho ninguna candidata, ingeniero, solo escucho candidatos. No, existen desde luego. Tenemos además nuestro movimiento, o nuestra propuesta es de renovación y de apoyo a la juventud. La viceprefecta que me acompaña en la papeleta es la ingeniera civil Camila Conde, de 25 años, expresidenta de la UDAFE, vicepresidenta de la UDAFE, y una mujer que va justamente en el propósito de ir renovando cuadros, de dar la confianza necesaria a la juventud para que vayan participando y posicionándose en lo que significa las necesidades de la Azuay en la alcaldía. Como usted bien lo mencionó, está otra joven figura que es Jaime Moreno, indudablemente un hombre muy valioso que está trabajando intensamente por la misma. ¿Cuál es la posición suya frente al problema limítrofe, que además en estos días ha estado nuevamente discutiéndose de lo que fue en ese momento? Recordamos una consulta popular, hubo ahí un acuerdo, se firmó entre quienes fueron en esa época prefectos, Jimmy Jairala, si no me equivoco, en el Guayas, y Paul Carrasco aquí en el Azuay. Mire, Rosana, en ese tema no podemos abstraernos de los reclamos de nuestra gente, y ciertamente haremos todo lo posible para que en buenas paces logremos solucionar no solamente los límites externos, sino también los límites internos, Rosana. No solamente es el problema de límites externos, hay problemas, por ejemplo, le cito uno, entre Santa Isabel y Ponce Enríquez por el tema del Carmen de Pijilí, entre otros, de tal manera que hay que trabajar de la mejor forma, buscando los acercamientos debidos y encontrar soluciones. Ingeniero, quizás para ir cerrando este diálogo, finalmente en materia de riego y desarrollo productivo. La provincia tiene cerca de 400.000 hectáreas que son aptas para riego. De esas apenas se intenta llegar con más de 500 sistemas comunitarios, alrededor de 80.000 hectáreas, con una eficiencia que no debe rondar, Rosana, más allá del 50%. De tal manera que lo que pretendemos en el ámbito de riego es, primero, fortalecer la dirección de riego. ¿Qué significa el fortalecer? El incluir los técnicos necesarios para que existan los proyectos que nos permitan presentar inmediatamente, yo aspiro a partir del segundo año, a los gobiernos amigos, a las embajadas amigas y a los organismos de financiamiento como el BID, la CAB, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, para ir avanzando con la recuperación de proyectos de riego y con la construcción de nuevos. Es fundamental el riego para la productividad de la provincia, y para ello necesito el apoyo de jóvenes profesionales que nos ayuden en ese campo. Nunca dejaremos de dejar de lado el apoyo de la academia, de nuestras universidades, en donde, por ejemplo, la Universidad de Cuenca tiene el PROMAS, en donde alguna vez yo participé también cuando fui catedrático universitario, de tal manera que la relación con la universidad y con gobiernos amigos como Israel, Alemania y otros será de fundamental importancia en este campo.
Ingeniero, para despedirnos, unas últimas palabras de este diálogo. Bueno, Rosana, ha sido un diálogo muy interesante que quiero agradecerle a usted por la oportunidad. Créase que trabajamos con toda la humildad, con todo el empeño. Estamos nada más haciendo propuestas, visitando a los diferentes lugares, escuchamos de este momento. ¿Están optimistas? Yo creo que optimistas siempre, siempre mirando con mucho positivismo esta campaña. ¿Esta amplitud de candidatos y candidatas de alguna manera perjudica o favorece a alguien? Yo creo que perjudica, Rosana. Esto tiene que cambiar, tiene que reformarse. Las leyes en este campo tienen que ser menor el número de candidatos. Lamentablemente tenemos esta dispersión enorme en este momento, pero yo aspiro que en el futuro cercano esto mejore ostensiblemente en beneficio del país. Queremos que el país gane. Y pues para terminar mi intervención, Rosana, nada más. Reitero, lo que queremos es poner nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestro trabajo. Las obras que hemos hecho están a la vista, tanto en el Cantón Cuenca cuanto en la provincia de La Suay. Yo creo que, y las veces que visitamos algún cantón, alguna parroquia, siempre nos recuerdan las vicisitudes o triunfos o problemas que tuvimos con tal o cual ejecución, pero las obras ¿Qué haría están distinto allí. ahora usted de lo que fue en las gestiones anteriores? Mire, hay una larga trayectoria, un importante camino recorrido. ¿Qué haría distinto? Completamente distinto, eliminar las cosas que fueron o que nos permitieron no avanzar o que no permitieron avanzar, el conocimiento que tengo de cada uno de los cantones, de sus necesidades, sobre todo el avanzar con la gente. Yo no soy una persona que actúo y decido solo. Siempre será la gente la que priorice sus necesidades, y creo que definitivamente en ese campo estaremos siempre en ese andarivel de trabajar con ellos. Muchísimas gracias, ingeniero. Ha sido el ingeniero Marcelo Cabrera Palacios, candidato a la prefectura de La Suay por el Movimiento Igualdad. Son las 8:10. Gracias, Rosa.